Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos al canal judicial este espacio que le otorga al Instituto Nacional de Ciencias Penales para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El tema que tocaremos el día de hoy no podría ser un tema más atinado en tiempo. El día de hoy hablaremos de los delitos electorales. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Bernardino Esparza, quien es especialista en delitos electorales y es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bernardino, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias al canal judicial y sobre todo pues a mi casa, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? Yo laboro ahí de hace más de 10 años. Bernardino, pues bienvenido. Quisiera que habláramos un poquito acerca de cómo se encuentra nuestro país en materia de regulación de los delitos electorales. Pues sí, mira, en el 2014 tuvimos una nueva ley, que es la Ley General de Delitos Electorales. Es una ley muy particular, ¿no?, que hace que todas las códigos penales y toda la legislación en México tenga que estar pues empatada, armonizada, como le llaman, a esta ley general. Entonces, tenemos obviamente una nueva ley, que es 2014, que se está aplicando ya justo en este proceso electoral, que por cierto, en algunos días se termina esta parte del proceso electoral, todavía viene la jornada electoral y viene pues todavía unas resoluciones, por supuesto, del Tribunal Electoral, si es en el dado caso de que se vayan a impugnar algún resultado de las elecciones del próximo 1 de julio. Entonces, sí, tenemos una legislación muy moderna, por decirlo así, ¿no? 4 años de reciente aparición, que viene a través, por supuesto, de esta formación del Código Penal de 1994 y de 1996, que es por la primera vez que se incorporan al Código Penal Federal los delitos electorales. En 94. 94 y en 1996 hubo una reforma y después, curiosamente, el legislador a la par pues reformaba lo que era el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, reformaba lo que era la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, pero no le reformaba justamente la tipicidad de estas conductas delictivas que iban apareciendo, por supuesto, en cada proceso electoral, y hasta en el 2014 dice el legislador, vamos a hacer una nueva ley y le vamos a denominar Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Y ahí es donde aparecemos con la primera ley en este momento. ¿Y por qué fue necesario crear una ley? Y me parece también muy interesante lo que estás diciendo, que pues van naciendo nuevos delitos electorales. Yo me imagino que también por el uso de las tecnologías de la información. ¿Qué novedades trae esta ley? ¿Por qué hacer una ley específica para los delitos electorales? ¿Y cuáles son las principales novedades de esta ley? Porque te decía, en cada proceso electoral, ¿no? 1994, 1996, que inclusive déjame hacer nada más una particular observación. En 1996 hubo una reforma profunda al sistema político electoral, en donde el Poder Judicial, ¿no?, recoge, mejor dicho, lo que es el Tribunal Electoral de ese entonces, el Tribunal Federal, era con carácter administrativo y se incorpora al Poder Judicial en 1996, y en donde prácticamente la ley, la que estamos hablando ya actualmente del 2014, no tiene ese reconocimiento en 1996, hasta el 2014 es cuando se empieza a incorporar esta ley. Ahora, en el 94 y 96, con estas reformas, ¿no?, políticos electorales y al Código Penal, pues se incorporan o se reconocen 176 conductas delictivas, por ejemplo. Y ahora en la nueva ley, al menos yo considero así, que por cierto más adelante estaremos hablando de un libro que estoy publicando ya en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en lo particular de delitos electorales. Esta nueva ley electoral, desde mi punto de vista, tiene 436 nuevas conductas delictivas. Entonces, esto hace, por supuesto, que en cada proceso electoral se aparecen nuevas conductas que pues la ley no las regula y tiene que regularlas en un momento determinado. ¿Qué quiero decir? Que muy probablemente después de este proceso electoral haya otras quizás reformas. Haya otras reformas, no solamente en particular delitos electorales, muy probablemente en otros temas que este proceso electoral está observando y que los actores políticos, ¿no?, y las autoridades están también visorando, que muy probablemente venga a darse otro proceso electoral, dentro de este proceso electoral, otra reforma en materia político-electoral, y que quizá la estamos viendo el próximo mes de septiembre ya discutiéndose con los nuevos legisladores, ¿no? Y así será consecutivamente cada elección pues grande. Es que ha sido así, se fíjate, reformará. Desde 1917 a la fecha hemos tenido así profundamente 13 reformas constitucionales en materia político-electoral, 13.
¿no? Y ahí estamos hablando de candidaturas, por ejemplo, independientes, estamos hablando del reconocimiento constitucional de los partidos políticos, por ejemplo, en 1977, estamos hablando del derecho al voto de las mujeres, ¿no? En esta parte también, es decir, todas estas reformas constitucionales nos ha dado pie precisamente a hacer reformas en la legislación, en donde la ley electoral en delitos electorales solo ha sido, repito, 1993, 1994 y 2014. Y muy probablemente digo que vendrá 2019, a lo mejor 2018 no le dé tiempo al legislador reformar, pero en el 2019 sí. Que será obviamente derivado de las elecciones. De estas elecciones, sí, porque ven los resultados. ¿Qué es lo que pasa en cada reforma, Luz? En cada proceso electoral viene una reforma electoral, ¿no? Anteriormente, en el 2014, antes del 2014, se tenía un Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. ¿Qué hace el legislador? En lugar de denominarle código, le llama hoy Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, dentro de este código, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, había un apartado que se llamaba partidos políticos. Y ese apartado de partidos políticos, el legislador lo desprende, lo quita parte de ahí y le nombra una nueva Ley General de Partidos Políticos en esa parte. Luego, pues viene la nueva Ley General en materia de delitos electorales. Estaba en el Código Penal y la saca y la pone como Ley General de Delitos Electorales. A mi parecer, en el 2014 yo creo que se quedaron cortos los legisladores con todo este cambio de reformas, que quizás sean las que vengan más adelante, como cuáles, por ejemplo, considero que podría haber una nueva ley de financiamiento público, por ejemplo, y privado, una ley general de financiamiento público y privado. Y podría haber algo que se les ha olvidado muy importante para toda la organización de las elecciones. Sería una nueva ley, o sea, no cabría en la misma. No, tendría que haber una nueva ley desde mi punto de vista, se han quedado cortos. Como también en su momento yo lo dije en algunos artículos, en el 2005, hablaba de una nueva ley general de partidos políticos. No me habían tomado en consideración a mí, por supuesto, ¿no? Pero posteriormente el legislador en el 2014 dice, vamos a crear una ley general de partidos políticos. Y considero, como lo comento ahora mismo, que falta esa ley general de financiamiento público y privado y falta aún todavía, creo yo, una ley de asociación política, porque es la que no tenemos, para que entonces todo lo que es la organización, en este caso, de asociaciones políticas, agrupaciones políticas, porque también tenemos, además de partidos políticos, tenemos agrupaciones políticas nacionales que poco las conocen, que son parte precisamente de contribuir al fortalecimiento de la democracia, de nuestra democracia. Esta parte no ha sido tan regulada en ese sentido. Entonces, repito nada más, creo que posteriormente, además de incluir quizás unos nuevos principios en materia electoral en estas leyes que ya están establecidas, se tendría que visorar y ver, por supuesto, por parte del legislador, crear una ley de financiamiento público y privado y una ley de asociación política. Pero eso lo estaremos viendo más adelante quizás. Y que, bueno, van de la mano justo con la ley en materia de delitos electorales. Pero creo que valdría la pena hacer una diferenciación entre las conductas en contra en materia electoral, porque no todas son delitos, ¿no? Existen algunas conductas que son como administrativas. Son administrativas que las contempla la propia Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, a las que le llaman infracciones, ¿no? En esa parte se habla ahí, por ejemplo, de ministros de culto también. La Ley General de Delitos Electorales también habla de ministros de culto en esa parte, que es muy particular, muy importante, pero ¿qué es lo que pasa en materia administrativa? Podrían confundirse la gente. Esto es un delito, no es un delito, es una sanción. ¿Qué pasa mucho por lo general? Ante un proceso electoral, una conducta que puede ser una infracción o puede ser un delito, el quejoso, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? El actor político que está inconforme a un candidato, incluso el partido político, por ejemplo, somete ante el Instituto Nacional Electoral una queja. Y esa queja administrativa, el Instituto Nacional Electoral valora, ¿no?, cuál es lo que le corresponde a ellos, ¿no?, sancionar en un momento determinado y qué no es su competencia. Que cuando no es su competencia por esa parte del Instituto Nacional Electoral, le da parte a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y dice, aquí puede haber la constitución de un delito, de alguna conducta que pueda ser delictiva. La FEPADE, en este caso, la Fiscalía dice, revisa, observa y puede concluir en su investigación que sí es delito o puede concluir que efectivamente no es delito. Entonces, creo que es bien importante este sistema, ¿no? En donde en el 96, hablando hace rato de esta historia de incorporación de instituciones, pues la FEPADE tiene esta
contribución, por supuesto, no solamente del Tribunal Electoral desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación y hoy actualmente el Instituto Nacional Electoral contribuye al fortalecimiento precisamente de estos principios que se incorporan a lo que es el derecho electoral como una rama del derecho constitucional, ¿no? Y esta, a su vez, del derecho público. Ese es un punto de vista que inclusive en el libro que ya más adelante estaremos platicando, lo comento como parte teórica de esta cuestión, ¿no? Pues justo me acabas de mencionar las tres autoridades que yo tenía. La pregunta es, ¿quién es la autoridad que regula o que persigue los delitos electorales? Ya más o menos me mencionabas cuál es el camino, por ejemplo, de una denuncia, ¿no? Pero platícanos bien cuál es la función de cada una de estas tres instituciones, porque hay tres instituciones: el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, FEPADE, y el Tribunal Electoral. Sí, tienen una historia muy interesante, muy importante, por supuesto. Creo yo que además de la anterior del 96, parten del 96 a la fecha, ¿no? Todas estas instituciones. El derecho electoral se ha ido conformando con base a estas instituciones. Hay teóricos, desde mi punto de vista también, que consideran que solamente el Tribunal Electoral y el IFE en su momento y el Instituto Nacional Electoral hoy actualmente son las únicas que han contribuido al derecho electoral. Considero que no. También la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Vamos a ver por qué razón. Primero, el Tribunal Electoral, que se incorpora al Poder Judicial de la Federación en el 96, ¿qué es lo que se hace ahí? Ahí recaen todos los juicios al final, juicios y recursos, ¿no? En materia electoral. Por ejemplo, uno de los juicios más importantes es el juicio de los derechos políticos del ciudadano, en donde no tienes credencial de elector, puedes ir a solicitar ahí una sentencia para que se te determine en un momento determinado que si eres ciudadana, que si eres nacionalizada, o bueno, mejor dicho, que tienes la ciudadanía mexicana, etcétera, etcétera, y se te puede otorgar la credencial de elector por cualquier razón que quizás a lo mejor no fue el momento oportuno de ir a recoger al módulo del Instituto Nacional Electoral, o se te llegó a extraviar, ya no hay tiempo para solicitar una nueva credencial de elector, y muy probablemente el Tribunal Electoral te pueda dar una sentencia para que tú puedas ir a votar el próximo primero, por ejemplo, en este caso, 1 de julio. Entonces, ahí hasta en estos casos, como todas las impugnaciones que recibe de candidatos, ¿no? Ahora de las candidaturas independientes, de los propios partidos políticos, por ejemplo, de resoluciones internas de los partidos políticos en su democracia interna, en donde seleccionan dirigentes y hay otro dirigente que está inconforme y quiere ser también, digamos, presidente del partido, somete a impugnación esa decisión interna del partido político y el tribunal va a resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Es un tribunal de carácter jurisdiccional en donde al final caen sus resoluciones que dice la propia Constitución, definitivas, inatacables. Ahí ya no va a proceder de alguna manera lo que conocemos comúnmente como es el juicio de amparo. Entonces sí, ahí ya no procede. Esa parte es el Tribunal Electoral. Lo que es el Instituto Nacional Electoral es un instituto que se encarga de la organización de las elecciones. Ahí, por ejemplo, ellos, una de las más importantes que considero que además que tienen muchas, es el listado nominal y el padrón electoral. Somos más de 89 millones de personas que hoy actualmente tenemos, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral, tenemos credencial de elector, ¿no? Y hay otras que están inscritas en el padrón electoral, un poquito más de 89 millones de personas, que aún todavía no tienen esa credencial de elector y que están en proceso de que se les entregue en un momento determinado. Y ahí es donde ha habido mucha confusión, porque es que dicen, es que hay anomalías en el padrón electoral y hay anomalías en el listado nominal. No, son dos documentos completamente distintos. El listado nominal es el que ya inclusive los partidos políticos han revisado ya en este proceso electoral y han avalado, ¿no?, que efectivamente es legal, por decirlo así, este listado nominal y que todas las personas que tienen credencial de elector están inscritas ahí y que los funcionarios de casilla ahora en este proceso electoral lo van a tener en una hoja, una copia, ¿no?, todo ese listado nominal, para que tú, Luz, el día o cualquiera de nosotros que vayamos a votar el 1 de julio, vean ahí justamente que estás inscrita en la sección, en el distrito, y que la credencial de elector que portas en ese momento eres tú realmente en esa parte, para que te den tus boletas y te den tu derecho a votar y posteriormente a sufragar o a votar en su momento determinado. Entonces, el Instituto Nacional Electoral es el que se encarga de esa organización de las elecciones, ¿no? Hay resultados que dan ellos, que los actores políticos, partidos políticos, candidatos, se inconforman y procede posteriormente a un juicio ante el Tribunal Electoral.
y el Tribunal Electoral es el que les va obviamente a dar ese derecho o no les va a dar ese derecho de acuerdo a lo que estén presentando como pruebas en un momento determinado. Se le da la razón jurídica al Instituto Nacional, confirma la resolución, como dicen, en materia legal de lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral, o bien se le otorga ese derecho que está impugnando esa persona o ese candidato a sus partidos políticos. Esas son las dos instituciones en lo particular. Y después viene la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Voy a hacer una pausa porque tenemos que ir a un corte y nos quedamos con cuál es la función o cuál es el papel de la FEPADE en los procesos electorales. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial del día de hoy que estamos hablando de delitos electorales con el doctor Bernardino Esparza. Bernardino, antes de ir a la pausa nos quedamos pendiente con la información de ¿cuál es la función de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FEPADE, mejor conocida como FEPADE? Sí, es una fiscalía especializada, por supuesto, ¿no? Muy particular en la materia de delitos electorales, como bien saben muchas personas. Ahí tú puedes presentar tus denuncias, ¿no? En esa parte, en donde si se considera un delito electoral, pues sin duda el Ministerio Público, que es especializado en materia de delitos electorales, quiero decirlo, especializado porque el tema de derecho electoral es muy particular, es decir, muy técnico, por decirlo así. No solamente requiere conocer de derecho penal, sino también de derecho electoral. Conocer lo que ya hemos hablado anteriormente del Tribunal Electoral, cómo resuelve el Tribunal Electoral, cuáles son los criterios del Tribunal Electoral, cómo se presentan las quejas administrativas ante el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, qué resuelve y qué criterios tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral e inclusive, sin duda, el Tribunal Electoral, y conocer todo el armado del régimen electoral que tenemos en nuestro país, conocer precisamente los candidatos, conocer los actores políticos, los legisladores, el poder legislativo, desde hecho hasta al grado de saber cuántos legisladores son de mayoría de representación proporcional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es decir, porque todos ellos participan en esta parte del derecho de las elecciones. Ahora, ¿no? Que son más de 18,000 cargos públicos los que están en... Imagínate nada más, ¿no? A nivel local y federal, regidores, síndicos, diputados locales, 9 gobernaturas, por ejemplo, los 500 diputados, los 128 senadores, por ejemplo. Es decir, es un abanico impresionante, ¿no? Que hay materia local y materia federal. Eso también. Hay instituciones federales y hay instituciones locales. Y locales. En la parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, en donde, pues, cuando cometes un delito electoral, en esa parte, o hay una denuncia, mejor dicho, pues tendrán que dirimir las competencias entre lo que es la federal, es decir, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y las fiscalías locales en lo particular. Déjame comentarte algo muy particular de acuerdo a mi experiencia. Esto ha sido una evolución, creo yo, muy interesante, muy importante, porque pues llevo algunos años hablando de delitos electorales y me había dado cuenta que no en todos los estados de la República Mexicana hay fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Y esto requiere, sin duda, como es muy técnico, muy especializado, requiere de una muy buena capacitación que hoy actualmente la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales lo viene haciendo ya, y más adelante hablaremos de algo que hemos hecho. Da capacitación a las entidades federativas que no tienen, por lo pronto, que no cuentan con una especialidad. No, porque inclusive el Instituto de Ciencias Penales, nosotros hemos contribuido con ese fortalecimiento de esa capacitación conjuntamente con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. En principio hemos ido formando inclusive también a muchos de los ministerios públicos que están ahí hoy actualmente en la materia, con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la materia que nos compete, que es en principio sin duda lo penal, pero también les hemos ido mostrando qué es el derecho electoral puro, digámoslo así, en esa parte, ¿no? Cómo se compone esta institución del INE, cómo se compone el Tribunal Electoral, qué es lo que ha pasado con la vida pública, inclusive de estas instituciones y cómo han ido evolucionando y cómo son, obviamente, 3 instituciones electorales
las importantes en los procesos electorales y fuera de ellos de los procesos electorales, sin duda, ¿no? Oye, Bernardino, pero por ejemplo, estamos hablando de un alto nivel de especialización, como tú me estás haciendo hincapié, y mi pregunta es, ¿solo los agentes del Ministerio Público deberían de ser especializados en materia electoral o existen otros actores o otros operadores del sistema de justicia penal que también deben de ser especializados en materia electoral? Bueno, por el momento está la Fiscalía y es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa en un momento determinado? Pues bueno, cuando hay proceso electoral y hay, digamos, una sobrecarga, ¿no?, de trabajo, lo que yo he visto, se les llama a la parte que contribuyen a los otros ministerios públicos que no son tan especializados, lo voy a decir con todo respeto para ellos, por supuesto, que contribuyan a las labores precisamente de la Fiscalía especializada por la carga y sobrecarga del trabajo, ¿no?, en esta parte hoy, sobre todo en el proceso federal electoral. Ahora, ¿en qué contribuyen además también? Porque muchas veces tú puedes presentar una denuncia. ¿Quién ¿no? puede presentar una denuncia? Cualquier ciudadano la puede presentar que se siente invadido, por supuesto, en sus derechos en el proceso electoral. Más adelante estaremos hablando un poco de unos 10 delitos que yo considero, y hemos hecho por ahí un trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que considero que se pueden presentar en la próxima jornada electoral, o en las jornadas electorales que se puedan presentar, y los vamos a estar exhibiendo en un momento determinado para que la gente conozca en qué momento pueden presentar y ante qué autoridad deben de presentar correspondientemente la denuncia en ese sentido, que será conducta típica de un delito, será competencia de la Fiscalía Especializada, o inclusive a lo mejor se puede presentar algo que comúnmente yo he visto en mi estudio académico, que no es lo mismo la alteración de la credencial del elector, por ejemplo, a presentar una denuncia por falsificación de documento público. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales? Dice, oye, espérame tantito, yo atiendo lo que es la alteración, pero la falsificación no es mi competencia, entonces por eso es la coadyuvancia en su momento del Ministerio Público no especializado para que conozca ese tipo de delitos, ¿no? O recursos de procedencia ilícita, espérame, sí, pero esto ya no es competencia también mía en un momento determinado, por otras razones, le compete al Ministerio Público y le doy parte para que investigue al Ministerio Público generalizado, por decirlo así, que no es el especializado, para que investigue también esta parte. Entonces, en su conjunto van realizando las investigaciones en ese sentido. Y muchas veces se pueden converger este tipo de delitos. Sí, no, bueno, sí, pero cada delito va por su camino, ¿no? Si es delito electoral va a haber una sanción, si es otro tipo de delitos, ¿no? Pues obviamente tendrá otro tipo de sanción, que más adelante inclusive estaremos hablando un poco de la violencia política, ¿no? Perfecto. Bernardino, quisiera que hiciéramos un recuento de tu trabajo en materia de delitos electorales. Ya llevas unos buenos años trabajando este tema. Primero, ¿por qué te llamó la atención el tema de delitos electorales y cuál ha sido tu legado en estos años en la materia? Pues mira, hace muchos años yo ingresé precisamente en 1996 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La primera vez que se incorpora al Poder Judicial, pues a mí me dan la oportunidad de trabajar allí en el Tribunal Electoral. Fui profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Recuerdo en aquellos años se hablaba mucho de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Se hablaba mucho en su momento del Instituto Federal Electoral y las dos instituciones pues hablaban y decían, lo voy a decir con toda claridad, ha sido un poco muy pleito también, en que ellos son los únicos que han hecho el derecho electoral. Desde mi punto de vista no, porque tengo esa parte de experiencia en un momento determinado y veía, bueno, si pasa un delito aquí, ¿ante quién denuncio? Sí, delito electoral. Sí, aparte, digo, pues está la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Ha trabajado, ha hecho su labor, por supuesto, en su momento iniciaba las averiguaciones previas en aquel entonces y por ende y por consecuencia tiene resultados, pero sin embargo el Ministerio Público se encarga de investigar, de buscar y de presentar ante el juez penal pues las pruebas de la conducta delictiva y esto forma también criterios porque el juez va a dar una resolución, el juez penal. Entonces, toda esta parte es un complejo, por supuesto, entre el Tribunal Electoral, el Instituto Federal de aquel entonces y lo que es la Fiscalía. Y empiezo a trabajar, por supuesto, algo que trabajé muchos años, la democracia interna de los partidos políticos. Y decía, bueno, allí también hay delitos electorales, o sea, un dirigente, un actor político que comete un fraude, por decirlo así, pues el Instituto Nacional Electoral lo que va a hacer, lo va a castigar muy probablemente con una sanción y a lo mejor ese se impugna ante el Tribunal Electoral y confirma la sanción o no confirma la sanción, pero ¿quién le sanciona la conducta? Claro, pues la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Entonces, ahí es donde empiezo a darme cuenta
pues que era necesario complementar al menos mi interés académico con la materia de delitos electorales. Y ya más adelante estuve mucho tiempo trabajando ahí y viene la oportunidad de incorporarme al Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? Y veo ahí, en principio, y bueno, aquí no hay la línea de investigación de delitos electorales. Tengo que hacer la línea de investigación de delitos electorales, desde mi punto de vista con aquella experiencia ya del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral que yo había tenido como profesor investigador allá en el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Y empiezo a crear esa línea de investigación y empiezo a crear una hipótesis en donde yo mencionaba si la constitucionalización de los delitos electorales, es decir, que estaba elevado a rango constitucional las facultades del Tribunal Electoral, del IFE en su momento, y dice, bueno, ¿y la Fiscalía dónde está? Sí, claro. ¿Dónde está? Esa era mi teoría, y es mi teoría de alguna manera, y empezamos a proponer, a través de un libro que publiqué justamente allí en el INACIPE, uno de los primeros libros en el 2009, en donde se menciona esa constitucionalización de los delitos electorales que se eleven a rango constitucional, para que entonces entendamos dentro de nuestro régimen electoral que 3 instituciones son las que van a llevar pues todo un procedimiento o los procesos en su momento determinado cuando haya denuncias, haya infracciones y haya resoluciones judiciales en esa parte, en ese sentido del derecho electoral. Y ahí es donde publicamos ese primer libro a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posteriormente, en el 2009, el LUS, se me ocurre hacer un diplomado, ¿no?, junto con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en materia de procuración de justicia penal electoral. Invitamos a los miembros de la FEPADE en su momento y a todo el público, y ahí estuvieron pues estudiantes, estuvieron miembros de los partidos políticos, estuvieron ministerios públicos a nivel federal y a nivel local, y fue un diplomado muy interesante en su momento que elaboramos. Terminó muy bien, invitamos inclusive en aquel momento a los consejeros del Instituto Federal Electoral a que nos dieran una cátedra, sí, cada fin de semana respecto a la visión que ellos veían del derecho electoral y cómo se iba incorporando. Entonces, teníamos la parte del derecho penal con profesores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hablándoles de derecho electoral y hablándoles de derecho penal electoral, pero además venía el especialista, magistrados y consejeros del IFE, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros de aquel entonces del IFE, venían a explicarnos qué era lo que veían ellos en sus resoluciones judiciales y en el aspecto de las infracciones administrativas, quejas administrativas del Instituto Federal Electoral. Y cada semana traíamos a un personaje de esta naturaleza. Fue lo más integral que se pudo. Para que los alumnos se informaran perfectamente cómo estaba todo el bagaje del derecho electoral en nuestro país. Posteriormente terminamos el diplomado y después se me ocurrió, bueno, pues es que tenemos que hacer más cosas, no podemos quedarnos con el diplomado nada más. Vamos a hacer una especialización, y hicimos una especialización solamente para los miembros de la FEPADE, que era lo que yo veía en aquel entonces. Perfectamente el Ministerio Público conoce muy bien el derecho penal, pero les faltaba desde mi punto de vista la otra parte del derecho electoral, IFE, Tribunal Electoral, y hicimos esa parte también de ese conjunto para que el Ministerio Público, cuando viniera la denuncia, conociera perfectamente que era hasta un funcionario de casilla, cuáles eran las actas en su momento que se levantaban en las funciones, las casillas, que conocieran perfectamente una hoja de incidentes, un escrito de protesta, cuál era la diferencia inclusive entre el listado nominal y el padrón electoral, cómo se integraba la casilla, a qué hora se debe integrar la casilla, qué pasaba si no se integraba la casilla, si se integraba completa, incompleta y le echaban a andar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa parte, sí, de la organización de las elecciones fue el complemento de esa primera especialización e inclusive también de las resoluciones del Tribunal Electoral en materia de derecho electoral y cómo de estas resoluciones judiciales y de estas resoluciones administrativas se podrían desprender si las denuncias respectivas, si el magistrado o el consejero en su momento encontraba un hecho delictivo para que la FEPADE pudiese ser parte y pudiese investigar de esas resoluciones que se emitían en un momento determinado. Justo eso que te quería preguntar, ¿y se pudieron ver o se pudo traducir en resultados distintos de, por ejemplo, de los ministerios públicos de la Fiscalía? Muy buenos, porque muchos se especializaron, porque no terminamos ahí. Luego terminamos y hicimos otra especialización. Finalmente, muchos de ellos, se han titulado ya con examen de oposición. En su momento, de hecho, yo he sido pues profesor sinodal en el caso de cada uno de ellos y ha sido muy fuerte los exámenes, lo voy a decir, que ha habido inclusive en su momento también personas que no lo han aprobado, lo voy a decir con toda claridad. Es decir, tú me enseñas y me muestras que para que tú puedas resolver
en su momento la averiguación previa y hoy carpeta de investigación, tienes que tener un suficiente conocimiento en todo este ámbito del derecho electoral, porque no puedes resolver solamente por el ámbito del derecho penal. Ese es mi punto de vista. Entonces, sí es más difícil investigar un delito electoral que un delito común, por ejemplo. O sea, que un delito de robo. Pues dependiendo de las conductas, ¿no? Pero sí es complejo, de alguna manera. Ambos, ¿no? No quiero menospreciar a ningún tipo de los delitos, por supuesto, sino ambos. Pero esta parte es muy especializada porque inciden, inclusive, lo voy a decir con toda franqueza también, de acuerdo a mi experiencia, por los factores o los intereses de alguna manera de los políticos. Y ahí es donde les decía yo a los alumnos, les he dicho a los alumnos, no, ustedes resuelven con base a lo que les están presentando, de acuerdo a su investigación, tienen que dar una resolución y presentarla y hacer la consignación correspondiente o presentarla hoy actualmente con todos los procedimientos que ya tenemos en su momento ante el juez penal. Eso es bien valorativo para que conozcamos nosotros como ministerios públicos, estoy hablando como parte de ellos, qué criterio me va a formar el propio juez penal y qué puedo decirle al juez penal que sí hay conducta delictiva y se puede sancionar al sujeto, sujetos o sujetas en su momento determinado de la conducta delictiva. Creo que esto es bien importante. Déjame decirte rápidamente, nada más para terminar, porque estamos muy contentos en el INACIPE. Terminamos con esa especialización y después digo, tenemos que continuar, no puedo soltar estos ministerios públicos, son muy buenos. Digo, y les propongo al Instituto Nacional de Ciencias Penales crear en su momento una maestría ya avalada por la Secretaría de Educación Pública, en este caso, y le denominamos Maestría en Procuración de Justicia Penal. Hace unos días se acaban de graduar los primeros maestros de la FEPADE, sí, y algunos otros también, entre ellos tenemos inclusive un magistrado de una sala regional, sí, del Tribunal Electoral, en maestros en Procuración de Justicia Penal Electoral. Tengo entendido, a lo mejor es así, no lo sé. Y justo a tiempo, ¿no? Se acaba de... Justo a tiempo, el sábado antepasado. Y están listos y preparados. Están listos y preparados, por supuesto, para conocer de todas las conductas delictivas y se graduaron. Y tengo entendido, Luz, déjame decirte, que la primera maestría hecha, reconocida por la Secretaría de Educación Pública en el país, ¿no? De Maestría de Procuración de Justicia Penal Electoral. Considero que más adelante, y se va a abrir las siguientes generaciones, y una de mis ideas no solamente es que se incorporen los ministerios públicos que estén incorporándose a esta nueva este nuevo conocimiento del derecho electoral penal, sino también todo el público que lo desee de esa manera. Esa es mi intención, ese es mi proyecto y es lo que estoy tratando de pues gestionar, por supuesto, en mi institución que es el INACIPE. No, pues muchas felicidades por este trabajo que has ido pues desarrollando y ha ido pues creciendo cada día más para enriquecer también el conocimiento de los ministerios públicos en materia electoral en nuestro país. También quisiera que habláramos ya pues, de trabajos más recientes. Justo recientemente publicaste, el Instituto Nacional de Ciencias Penales sacó un número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales especial en materia de delitos electorales. Y dentro de esta publicación, tú publicas el artículo El delito de violencia política contra la mujer. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de este tema. Me pareció un tema muy novedoso y del que no había escuchado anteriormente, pero tenemos que hacer nuevamente una pausa y regresamos con el tema. Ok, claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter en @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. Bernardino, pues ya estábamos hablando de cuál ha sido tu trabajo en materia de delitos electorales en todo este largo periodo que has estado trabajando este tema.
Y quisiera que me dijeras en qué estás ahora. Mira, estoy terminando, mejor dicho, ya terminé, ya está en la editorial del INACIPE, en la área de publicaciones, un nuevo libro que se llama Delitos Electorales 1812-2018. Ahí hablo desde el principio de 1812, cómo se consideraba el cohecho, el soborno, hasta hoy actualmente con la nueva ley general que hace rato en unos bloques hablábamos, de la ley general en materia de delitos electorales. Entonces ahí traigo toda una historia de cómo se van tipificando los delitos, qué es el delito electoral, inclusive hablo de esa separación entre infracciones y delitos electorales. ¿A quién va dirigido este libro? Pues a todos los que quieran conocer esta parte, ¿no? Esta parte evolutiva y esta parte obviamente precisamente de cómo es un delito electoral, pues yo les sugiero que en unos días ya va a salir la publicación, que lo adquieran, que lo compren, ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Delitos Electorales, sí, 1812-2018. Y esta es una información enriquecedora para todos y me imagino que habrá segundas ediciones, por lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? De que este tema de delitos electorales pues va cambiando. Va cambiando, sí, es un tema un poco complejo, lo voy a decir con toda claridad, porque hay que separar muy bien, ¿no? ¿Qué es el delito y qué es la infracción? Si no lo sabes desde el principio vas a tener muchas confusiones y a lo mejor tú presentas una denuncia penal creyendo que es un delito electoral y la fiscalía pues sabes que soy incompetente, no es ningún delito electoral ni cualquiera que señale el Código Penal, esto es competencia del Instituto Nacional Electoral y es donde realmente el abogado especializado debe conocer perfectamente bien la materia de delitos electorales, por supuesto, del derecho electoral en nuestro país, ¿no? Bernardino, también antes de irnos a la pausa hablaba de este número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que tienes una participación con el artículo El delito de violencia política contra la mujer. Platícanos cómo se relaciona esto con los delitos electorales. Pues mira, es muy importante esta parte porque a pesar de que surgió en 2014 la Ley General en materia de delitos electorales, pues se quedó en el tintero legislativo una iniciativa que es justamente el delito de violencia política por razón de género. Se ha presentado muchos hechos en su momento, ¿no? En donde a la mujer se le priva inclusive, por supuesto, de la vida en ese sentido y por consecuencia, muy probablemente, yo digo probablemente, porque está como candidata a un puesto de elección popular, está en la política o en su momento está cumpliendo algún tipo de funciones electorales. La iniciativa que digo se quedó pues aún todavía en vísperas de que el legislador la apruebe y es obviamente para agravar la conducta de aquellas personas que vayan en contra, ¿sí?, de las mujeres en ese sentido en el proceso electoral. En estos días ha habido pues mucha mención respecto a que ha habido mucha violencia política. Yo lo he comentado y lo comento en otros espacios, en medios de comunicación, lo he comentado y lo digo con toda claridad. Creo que hay que ser muy cuidadosos en este tema. ¿Por qué razón? Porque tú presentas una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales o a la Procuraduría General de la República o cualquiera de las procuradurías y se dice y se comenta que pues es por cuestiones políticas. No, hay que tener cuidado porque el Ministerio Público es el que va a investigar, el Ministerio Público es el que tiene en un momento determinado las pruebas, va a presentarlas ante el juez penal y el juez penal va a tener que decidir si efectivamente es por razones de violencia política por razones de género en los procesos electorales o es por algún otro tipo de conducta delictiva que anteriormente pues quizás haya traído esa persona en su momento determinado y haya llegado a esa parte del proceso electoral. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, Luz, en ese sentido para mencionar este tipo de características. En mi artículo, ¿qué es lo que menciono? Uno de los principios generales en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, es la dignidad de la persona. La Corte ha pronunciado, el Poder Judicial se ha pronunciado respecto a qué es la dignidad de la persona. La propia Constitución habla de la dignidad de la persona y ese principio fundamental que necesitamos nosotros conocer y respetar en torno a cualquier persona. Estoy hablando de todas las personas, pero aquí en este caso en lo particular, inicio con esa parte de ese artículo hablando de la dignidad de la persona en el caso de la mujer, ¿no? Sus valores, sus principios, el respeto que se le debe tener a la mujer, sí, en esas condicionantes, por supuesto, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que haya interpretado en su caso el Poder Judicial en ese sentido. Y este tema también cobra más relevancia por el incremento en la participación de la mujer en los periodos electorales. Sí, y sobre todo porque la misma reforma constitucional legal del 2014 se habla de la paridad de género, ¿no? En donde los partidos políticos hoy actualmente
pues al presentar a sus candidatos y candidatas tienen que ser mitad y mitad, ¿no? Sí, claro. En los puestos de elección popular se les debe de respetar, por supuesto, por el simple hecho, ser personas y que tienen el mismo derecho que cualquier hombre a participar en la vida pública del país, ¿no? Y que pueden estar no solamente en la vida pública como candidatas a un puesto de elección popular, sino también cumpliendo funciones en las instituciones electorales. Estoy hablando justamente de esa vida pública, política, en lo particular de la mujer en ese sentido. Entonces, no se les ha valorado y la ley dice, ahora sí, y se les tiene que respetar y se tiene que dar ese marco de legalidad para que los hombres, nosotros, les respetemos, por supuesto, en esa parte, ¿no? Bernardino, no puedo dejar... No solo en esa parte, sino en toda la parte, que se quede claro, pero estamos hablando de la vida pública, sí, claro, ¿no? De la vida política. No podemos dejar de hablar de un cuadernillo que publicó el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la FEPADE, por supuesto con tu participación, que se titula 10 delitos electorales que debemos conocer y denunciar. Platícanos de este cuadernillo que me parece de suma importancia en este periodo. ¿Cuál es su contenido? ¿A quién va dirigido? ¿Y por qué este formato? Mira, es un formatito que surge con la idea de divulgar, difundir y prevenir los delitos electorales, ¿no? Yo decía anteriormente 436 conductas delictivas en nuestro país, de acuerdo a lo que se habla en el conocimiento jurídico de la Ley General en materia de delitos electorales. En una cuestión decimos el INACIPE, la FEPADE y yo en lo particular, digo, bueno, pues son 436 y la ley en su momento pues puede ser compleja para el conocimiento de la ciudadanía en general. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos ubicar a 10 delitos electorales que pueden presentarse, no quiero decir que se presenten, que pueden presentarse justo el día de la jornada electoral. ¿Cuándo es la jornada electoral? Cuando inicia el establecimiento de las casillas a las 8 de la mañana, el próximo 1 de julio, y terminan a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya personas que estén formadas para poder ejercer su voto. Si hay personas que están formadas, pues procederá hasta las 9, 10, hasta que se termine la fila de que todos voten, porque es el derecho que se les tiene que dar para que voten. Entonces, ahí pueden ocurrir una serie de delitos electorales. Coincidimos y dijimos, son 10 y ahí están los 10. ¿Para qué? Para que la gente textualmente lo lea muy claramente, pero también simboliza, con una caricatura que hace Sergio Iracheta en esa otra parte, simboliza cuál es la conducta típica que puede ser sancionada y que inclusive el ciudadano común debe de denunciar en su momento determinado o el funcionario de casilla, porque esa es otra parte bien importante. Los funcionarios de casilla deben de conocer no solamente de cómo se integra la casilla, de cómo se llenan las actas, de cómo se cuenta el voto, sino también deben de conocer que durante toda esa jornada electoral luz puede haber algún hecho delictivo y que tienen que denunciarlo y ante qué autoridad deben de denunciarlo. Este cuadernillo que lo vemos aquí, ¿no? Sí. Es un trabajo que hasta donde tengo entendido ha sido difundido muy bien, ha sido muy bien aceptado y el funcionario de casilla debe tenerlo ese día, justamente el escrutador, el presidente, los representantes de los partidos políticos, ¿no? Invitar al ciudadano a conocerlo, no solo ese día, pueden conocerlo desde ahora. Este cuadernillo también se encuentra disponible en línea y lo pueden encontrar en la página web del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es www.inacipe.gov.mx, y encontrarán en la página principal el apartado de 10 delitos electorales que debemos de conocer y denunciar. Bernardino, platícanos de algunos de estos delitos. Es rápido, nada más digo, como lo comentas ahorita, es gratuito, no se vende en ningún lugar, no vaya a pasar por ahí algo que no sabes, es gratuito, lo pueden bajar y pues nosotros lo estamos distribuyendo de una manera gratuita, ¿no? Eso es bien importante, hay que entenderlo. Y mira, uno de los que me gusta mucho, a mí en lo particular mencionar, pues de aquí no sé si porque me parezca la caricatura y tenga algún simbolismo, y se lo agradezco a Sergio Iracheta en este caso, pero mira, por ejemplo, el intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas, ese es un delito. Por ejemplo, si yo te intimido, ¿no? Tú vas a votar el día de la casilla y te digo, cuidado, Luz, si vas a votar por tal partido político cualquiera, nos vemos aquí afuera de la casilla. Tú dices, oye, pero ¿por qué? Si tú votas por tal partido político, ya verás, tú debes de votar por o por este candidato, y si no, me las pagas aquí afuera y las consecuencias son estas. Ya hay un caso de intimidación en esa parte, entonces hay que tener cuidado porque pues puede haber la parte de la intimidación en ese sentido, y para que se pueda denunciar, pues está en la parte final de este cuadernillo, si
los teléfonos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que se llama FEPADETEL, ¿no? Y ahí están los números telefónicos donde el ciudadano puede hacer sus denuncias correspondientes. Hay otro que es bien importante, ¿no? En ese sentido, que es inducir al voto siendo ministro de culto, ¿no? ¿No? Porque a veces los ministros de culto, por supuesto, hablan, mencionan, ¿no? Y inducen de alguna manera, voten a favor, voten en contra, es que ese partido político no funciona y este sí, este el otro. Están induciendo de alguna manera a que el votante el día de la homilía, en domingo, por ejemplo, antes de ir a votar, pueda decidir su voto. Tenía una indecisión por algún candidato, por algún partido político, con esta opinión que está externando el ministro de culto, puede tener un tipo de sanción, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que es bien importante que el ciudadano lo conozca este trabajo, este cuadernillo, que repetimos, está en la página del INACIPE, ¿no? Sí, Instituto claro. ¿Hay alguno otro que me gustaría que nos explicaras? Porque solo por mencionarlo a lo mejor no nos da tanta información, que es publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados. ¿Cuáles son los tiempos autorizados? Sí, mira, ahorita todavía en su momento están publicándose muchas encuestas de a favor o en contra, etcétera, quién va ganando la elección. Esto pues hasta antes de 3 días, cuando es la parte de esa veda electoral, 3 días antes de que se dé el resultado, pues obviamente ya no puedes publicar ninguna encuesta. Si tú lo publicas, digamos, el penúltimo día, un día antes, en pocas palabras, del 1 de julio, pues puedes tener una sanción en ese sentido, en esa parte, ¿no? Creo que es bien importante esto que acabas de comentar para que el encuestador, y lo saben ellos mismos, ¿no? Hasta qué momento pueden dejar de publicar encuestas o inclusive los comunicadores. Los ciudadanos también. Los ciudadanos, oye, va ganando fulano de tal por redes sociales. Bueno, ahí hay un problema que hay que valorar mucho, porque la regulación en redes sociales es un tanto difícil hablando de regulación jurídica. ¿Cómo vas a comprobar que Luz hizo una encuesta, ¿no? Fuera del proceso electoral, en la época de la veda electoral, 3 días antes de la jornada electoral, y puede ser sancionada en ese contexto? Es un poco complejo y difícil. Ese es mi punto de vista. Yo no soy la autoridad sabrá si puede sancionar o no puede sancionar respecto a ello, pero creo que es un poco complejo. Otro de los puntos es, hay situaciones especiales para los servidores públicos. Sí, bueno, también los servidores públicos. Tienen que conocer, y los invitamos a conocer. Que conozcan esto, ¿no? Los servidores públicos, inclusive los que trabajan en toda la administración pública, tanto federal y local, pues hay que tener cuidado hasta con el uso, por ejemplo, de las computadoras, ¿no? Si tú estás promocionando ahí a un partido político, a un candidato a través de la computadora de tu oficina, ¿no? Que es de la institución. Es uno de los delitos que viene aquí, que es utilizar bienes o servicios públicos en una campaña. El coche, la camioneta, que es de servicio público, y estás apoyando a un funcionario público. Hay servidores públicos, en mi experiencia, que me han dicho, oiga, pero yo trabajo de lunes a viernes, perfecto. Y el sábado es mi día libre, perfecto. Pero pues me llevé la camioneta del servicio público donde trabajo para apoyar a algún candidato. Ah, cuidado. Estás sí fuera de tu horario, pero además estás utilizando un bien público que no te corresponde en ese momento porque no estás cumpliendo tu función pública de el cargo o el empleo que tienes en el momento. De hecho, ese es el problema. O sea, los servidores públicos sí pueden participar en algunos eventos siempre y cuando sea fuera del horario laboral. Horario laboral. Y que no utilicen ningún bien. Ningún bien de la institución donde trabajan, ni siquiera a lo mejor la chamarra que lleven ahí en su momento determinado o el logotipo de la institución tampoco deben utilizarlo, porque entonces pueden ser sancionados, tanto inclusive al partido político como o al candidato que esté apoyando en su momento por sus preferencias políticas, porque también es eso. Hay que entender que como ciudadanos tenemos libertades políticas, solo que hay restricciones en su momento determinado, como la calidad que tienes tú como servidor público para no estar, obviamente, favoreciendo dentro de tus funciones públicas a un candidato o perjudicando a un partido político o candidato. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bernardino, me gustaría que hiciéramos la diferencia entre los tiempos electorales, que ya justo ahorita con este tema de los 10 delitos mencionábamos la veda electoral, proceso electoral, la jornada electoral. Cuéntanos rápidamente qué es el proceso electoral, cuál es la veda electoral, cuáles son sus características y cuál es la jornada. Bueno, en principio, en septiembre del año pasado inició el proceso electoral.
¿sí? En donde se organizan precampañas, donde se organiza el Instituto Nacional Electoral, donde se empieza a entregar el financiamiento público a los partidos políticos. Posteriormente vienen precampañas internas de los partidos políticos, posteriormente viene el registro que fue de los candidatos ya de los partidos políticos e inclusive candidatos independientes al cargo de elección popular que están buscando, senadores, diputados, alcaldías en la Ciudad de México, por ejemplo, gobernadores, etcétera, etcétera. Y hoy justamente ya están en campaña, todos estos candidatos están en campaña. La veda electoral va a terminar, por supuesto, mejor dicho, el proceso electoral va a terminar 3 días antes del 1 de julio. Estamos hablando, si no me equivoco, el día 27 de junio de este año. Si no me equivoco, quede claro que chequen bien su calendario, pero yo digo que es el 27. No me crean a mí, mejor chequenlo, pero la ley dice que son 3 días antes del 1 de julio. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano? Es para hacer conciencia por qué partido político va a votar, por qué candidato. Es un periodo de silencio, ¿no? Es un periodo de silencio de los partidos políticos y de todo el mundo, casi prácticamente el ciudadano, sí, para pensar sobre qué o no o quién va a votar el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral, como ya lo había comentado anteriormente, inicia a las 8 de la mañana, que es el domingo, 1 de julio, y termina a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya en su momento determinado personas formadas para votar, que pueden terminar a lo mejor a las 6, 7, 8, 10, 12, no sé, de la noche. Hasta que vote la última persona que quiere votar. Pero ahí no termina, la gente piensa que ahí termina, no. Posteriormente viene un conteo rápido, ¿sí?, del Instituto Nacional Electoral que dice que a las 11 de la noche va a dar los primeros resultados. Y después viene el PREP, el famoso PREP, ¿no?, que es el programa de resultados preliminares, sí, que posteriormente, ya a partir del miércoles y el domingo siguiente, el Instituto Nacional Electoral y consejos distritales, etcétera, etcétera, darán los primeros resultados asentados en las actas respectivas de quién gana la elección presidencial, de quién gana, por supuesto, las elecciones locales, federales, etcétera, todas las elecciones. Bueno, al final de eso, posteriormente los inconformantes, ¿no?, de esos resultados que consideren que han vulnerado sus derechos y que han perdido la elección, candidatos, partidos políticos, coaliciones, etcétera, tienen un periodo, vamos a decirle así, de gracia para presentar sus impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral tiene más o menos en el mes de agosto, sí, que resolver, antes del 1 de septiembre, en pocas palabras, de resolver justamente todos los medios de impugnación, pero en lo particular, en el caso del presidente de la República, de quienes hayan impugnado el resultado de la elección de candidato a presidente de la República. Cuando el Tribunal Electoral dé su resolución y dé la constancia de validez para candidato electo, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, en ese momento se supone y se entiende legalmente que se termine el proceso electoral. Okay. ¿No? Entonces, será hasta antes del 1 de septiembre, en pocas palabras. Sí, entonces, claro. todo eso es un procedimiento que aún todavía los actores políticos pueden cometer delitos electorales, es decir, no pueden cometer, mejor dicho, quien los cometa serán sancionados en esa parte de los delitos electorales. Bernardino, muchísimas gracias por venir a platicarnos de este tema de forma tan oportuna en este periodo. Muchísimas gracias, muchas felicidades por el trabajo que has realizado. Pues muchísimas gracias a ti, Luz, gracias por la invitación, que hace mucho tiempo que no te veía. Gracias al canal judicial, por supuesto, y sin duda a mi casa, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.